Buenas tardes con cada uno de ustedes. Quería hacerle dos preguntas al señor Jaime. Primero, ¿qué componentes son necesarios para darse la vida? Y segundo, ¿cómo es el proceso de evolución? Ya que la evolución es un tema materialista, ya que depende de la ciencia y no es una palabra abstracta. Entonces, supongo que me va a detallar de la evolución, qué pasos tendrá y que no quedará ningún incierto. Entonces esas son mis dos preguntas. Si en caso me permiten después, yo también quisiera contestar a lo que él va a responder. No, yo no le he preguntado, él me está preguntando a mí. Claro. O sea, que va a contestar soy yo, no él. O él se va a contestar a lo que ha preguntado. Claro, mire, todo evoluciona en función de la pregunta del amigo, lo que es el conocimiento del hombre de la ciencia. Y la ciencia descubre que todo el proceso que se da, que obviamente es infinito, se da en función de leyes generales, en función de leyes de la física. ¿Cuáles son estas leyes? El cambio del movimiento, la acción recíproca, la interacción de cuerpos opuestos y las transformaciones. Esa revolución de la materia es la que da origen a millones y millones de formas de vida en la cual la ciencia va descubriendo conforme va avanzando en el universo. Y la ciencia ha demostrado que el universo es infinita. Entonces, todo parte de las propias leyes de la naturaleza. Y estas leyes de la naturaleza es que hasta ahora siguen engendrando millones y millones de formas de vida. ¿Ya, compañero? De repente, otra participación. Creo que el señor Jaime no entendió la pregunta o no la ha respondido claramente, creo. Vamos a entender. En temas de la ciencia, referente a la pregunta que no me contestó, ¿cuáles son los componentes? Primero, recuerden que la tabla periódica tiene 92 elementos. Y estos son los que se han descubierto hasta ahora. No puede haber más y no puede haber menos. Si hay más, si hay menos, ya no se podría hacer la vida. Continúo. Ahora, ¿qué cosas se encontraron primero? Lo que es el primer componente, que es el hidrógeno. Y por último encontraron, para no estar detallado bastante, encontraron lo que es el uranio. ¿Por qué digo eso? Recuerden que el hidrógeno solamente tiene una primera partícula y el uranio tiene 92 partículas con carga positiva. Entonces, ¿por qué dirán que estoy explicando todo eso? ¿Por qué? Mire, para que se den los componentes necesarios para darse la vida, la única manera, según la ciencia, dice así: para encontrar vida solamente se pueden y se han comprobado de tres maneras, mediante tres estados, que son el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. En el estado sólido se demostró que no se puede encontrar vida. ¿Por qué? Porque para un científico la vida es como un cristal, y como es un cristal es rompible, entonces no se puede hallar vida. En el tema gaseoso, en el gas, para un científico el gas perfecto es aquella que no tiene estructuras. Entonces digo yo, ¿un ser viviente tiene estructuras, sí o no? Obviamente que sí, entonces tampoco se puede hallar la vida. Entonces quiere decir que solamente en el estado líquido es y será así que se podrá encontrar la vida. Nada más. Entonces, ¿por qué digo eso? ¿Por qué? Para que puedan entender por qué me estoy explayando tanto, para que con eso pueda llegar a la segunda pregunta. Porque de ahí podemos avanzar también, pero no quiero explayarme mucho porque el señor Jaime también tendrá que hablar. Bien, yo solamente digo que repita lo que he dicho yo. Pero por favor, déjeme hablar todavía, sí, no he terminado. A ver. Por favor, gracias. Ahora, referente a la segunda pregunta sobre el tema de la evolución. El señor Jaime... Esa después la hace, pues, esa ya es otra pregunta. Pero respóndeme lo que yo he dicho. O sea, ¿qué he dicho yo? Un ratito. Porque tú me has dicho que no he respondido. Yo te pregunto, ¿qué he dicho yo? Pero ya estoy yo respondiendo lo que para mí... ¿qué he dicho yo? Por favor, déjeme hablar. Ya. Por favor, déjeme hablar. Bien. Desde mi punto de vista, lo que usted ha explicado ha sido el tema de cómo se inició el universo. Desde las cuatro fuerzas. Lo voy a repetir, por amigo. favor, déjeme hablar, no me dejó terminar. Pero usted ha hablado de las cuatro fuerzas, fuerza gravitatoria... Yo no he hablado de eso. ¡Claro! Yo no he hablado de eso. Pero no me deja, me está interrumpiendo. ¿Cómo? Que lo estoy explayando claramente, ¿no? Déjala que hable, Por favor, creo que merezco que pueda hablar. Que yo no he dicho. A ver, termina.
Entonces hablo sobre la segunda del tema de la evolución. Pero yo ya expliqué. Ahora me voy con la segunda pregunta que él dice sobre el tema de la evolución. Ahora explico yo. Para poner el tema de la evolución, para poder entender. Recuerden, si todos nos ponemos a imaginar en un ejemplo, en el huevo de un pollito, ustedes abren el cascarón, solamente ustedes dirán, habrá 80 o 70 gramos de gelatina, más no encuentran nada. Ahora, pero si ustedes lo ponen a eso, a la temperatura correcta que son 41 grados, va a pasar algo que nadie se va a imaginar. ¿Qué cosa? El tema de generarse la vida a sí mismo. Ahora, continúo. ¿Por qué digo eso? Para un científico el tema de evolución es lo siguiente. Hay un programa, hay una programación microscópica en el núcleo de una célula que conlleva a una molécula que tiene 10.000 millones de átomos. Estoy hablando de ciencia. 10.000 millones de átomos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que en estos millones de átomos se forman grupos donde tienen cada parte instrucciones, pero hasta ahí, instrucciones. De eso, más allá, cómo se realiza, no se conoce porque es un misterio. Ahora me voy en el ser humano. ¿Qué cosa pasa? De una célula para un ser humano tiene que tener, de una célula tiene que pasar a 1 billón de células. ¿Cómo ocurre eso? ¿De qué manera? Porque el cambio de células a esa cantidad tienen el mismo programa. Ahora todos se preguntarán, pero ¿cómo cambia para que este programa sea dirigido hacia un sistema, por ejemplo, digestivo, a tu corazón, a tus músculos? ¿De qué manera? Si todos los programas si todas las programaciones son iguales, ¿cómo es que cambian? Eso la ciencia no tiene una respuesta, no la tiene. Ahora viene aquí para que podamos entender mejor. Si ustedes ponen ejemplo a una computadora y ustedes saben que la computadora tiene miles y millones de materiales eléctricos, pero yo pregunto, ¿estas cosas funcionan así porque sí? No, tienen que tener un diseñador, una programación para que esta computadora pueda realizar lo que el diseñador está haciendo, porque por sí sola no puede hacer. Ahora digo yo, ¿cuál es ese programa que tiene que tener el ser viviente? ¿Y cuál es ese programa que necesita la célula para que sea cambiante y para que pueda generar todos tus sistemas? Para eso hay una respuesta y yo mismo voy a contestar. ¿Y cuál es? No, no la hay. Porque los científicos, y espero que aquí y el señor Jaime no lo piense así, dirán, no, ocurre al azar. Eso no es así. Porque para la ciencia dice que lo azar no existe. No es decir nada. ¿Quién va a decir, dame 1 kilo de azar? Por Dios, no tiene lógica. ¿Cierto? No la tiene. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que el hombre no puede explicarse tan solo por mera evolución, sino que el hombre exige un programador para que se dé esa evolución, y ese programador debe ser la naturaleza. No, señor, no tiene explicación. Es un creador no material. Bien, bueno. Gracias. Bien. Solamente, no, dale el micro. Sí, dale el micro. Solamente yo le pedí. El joven me dijo que yo no había respondido. Le vuelvo a repetir. Que repite lo que yo dije. Que repita. De la pregunta, por favor. Amigo, el joven dice que yo no lo he respondido. ¿Y yo hablé o no hablé? Que me diga que no está de acuerdo. Porque él parece que no me ha tomado atención, no me ha escuchado. Por eso yo le pido que me diga qué he dicho yo a su respuesta que él me pidió. Él me pidió una respuesta. ¿Qué he respondido? Usted ha respondido hacia todo el auditorio. Bien, bueno. Déjame, pero usted está diciendo que ha hablado el tema habló sobre el tema de las 4 fuerzas, que de eso se genera. Dijo, la primera fuerza, yo no la de segunda, eso. La tercera, está grabado, y la cuarta fuerza. Bien, voy a repetir, amigo. Mire, todo lo que ha dicho el amigo está sometido a leyes generales de la física, leyes generales de la naturaleza. ¿Cuáles son esas leyes? La ley del cambio y el movimiento. Yo pregunto,
¿Qué cosa de lo que él ha dicho no está en cambio y movimiento? La segunda, ya ve amigo, ya ve, dice que no le respondo. Ya ve. 2. La segunda ley de la física, ley general, la ley de la acción recíproca, que nada está separado de nada. Y él ha hablado de eso. Nada está separado de nada. El universo es un compacto infinito, que evoluciona en función de la tercera ley de la física, ley general de la naturaleza. ¿Cuál es esa? La interacción de cuerpos opuestos. Que todo está en guerra, no existe la paz. Y esas 3 leyes, en función de la última ley, que es la ley de las transformaciones, que todo está en transformación, no existe el fijismo, todo está en evolución y por lo tanto todo está en revolución. ¿Me dejo entender? Entonces, lo que él ha dicho, amigo, está sometido a las leyes, pero lo último que él dijo es que tiene que haber un programador. Entonces, yo le pregunto, si tiene que haber un programador, yo le vuelvo a preguntar, dígame, ¿es el ser el que determina al no ser o es el no ser el que determina al ser? Gracias. Muy buena pregunta. Se refiere a la filosofía de Hegel, un idealista alemán. Sí, sé. Según la dialéctica de Hegel, dice que el no ser fue el de que determinó al ser. En eso yo me estoy basando, que el no ser fue el de que determina al ser. Ahora, para responder lo que me está preguntando, ya que tengo el micro, entonces, él acaba de decir sobre el tema del universo, que es un compacto infinito, ¿cierto? ¿Ha explicado eso? Pero vamos a hablar científicamente cómo es. Vamos a hablar científicamente cómo es. A ver, entendamos todos. Encontramos ahorita en el parque a un familiar y la niña al padre, o el niño al padre le dice: padre, papito, ¿por qué el sol brilla? Y el padre, ¿qué le dice? Brilla porque da luz. Eso lo responde el padre. Pero eso es una respuesta, es decir, brilla porque brilla. Un científico, ¿qué cosa va a decir? El sol brilla porque produce energía. Y esa energía viene compuesta o está adherida de un combustible, ¿cierto? ¿O estoy diciendo mal? Eso sí. Disculpe. Entonces, ese combustible tiene un tiempo limitado. Tiene un tiempo límite, algún momento se va a acabar. Entonces, ¿cómo puede decir que el universo es infinito si entendemos que tiene combustible? Entonces, el sol, las estrellas, ya no deberían brillar. Ya no deberían brillar. ¿Me dejo entender? Entonces, ahora digo... A ver, continúo, por favor, gracias. A ver, por favor, gracias. A ver, continúo. Y según la ciencia, hasta ahí continúo. Y según la ciencia, ¿qué dice la ciencia? No hablo sin base, hablo con fundamentos. La ciencia dice que el universo está en expansión. Eso se habló en el año 1920 y se explicó mejor en el año 1929. ¿Me dejo entender? Ahora, vamos a entender todo. Si el universo está en expansión, ¿qué podemos entender ahí? ¿Qué entendemos? Que antes ha tenido que ser más pequeño. Y si nos vamos muy atrás, ha tenido que ser mucho más pequeño, como por ejemplo el tamaño de una naranja. Y si nos vamos muy atrás, ha tenido que ser más pequeño como el tamaño de un átomo. ¿Me dejo entender? Así de tan pequeño. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Preguntamos, si ha sido el tamaño de un átomo, muchos se dirán, entonces, ¿qué cosa hubo antes? ¿Qué cosa hubo? Entonces, para eso hay una respuesta científica. ¿Y saben cuál es? El científico dice: no hubo antes, porque si no hay materia, tampoco hay tiempo. Ahora, ¿y dónde ocurrió esa explosión? Y la respuesta científica es: en ninguna y en todas partes. Porque recuerden, si no hay espacio, tampoco hay tiempo. ¿Me dejo entender? Continúo. Todo lo que estoy hablando ha sido propuesta por una teoría de una persona llamada Lemaitre, que resolviendo las ecuaciones de Einstein llegó a esa conclusión y habló y dijo así: que el universo comenzó con una gran explosión a enormes temperaturas y a una enorme densidad, y fue explicado y comprobado en el año 1949. Entonces, ¿qué digo con eso?
lo que está explicado de una teoría con explicación, con una comprobación, ya no es teoría. ¿Qué viene a ser? Una ley. Ya no viene otra teoría, de aquí 1 año, 2 años, viene, no, fue así, no. Se ha propuesto una ley y la ley está comprobada. ¿Qué dice entonces? Que el universo comenzó con una gran explosión. ¿Me dejo entender? No, ya es una ley, señor. Es una ley que fue comprobada. Bien, compañero. Entonces, ¿qué dice la filosofía sobre esto? ¿Qué dice? Todo aquello que necesita de una existencia, requiere la existencia de otro. Entonces, el universo tuvo que comenzar o iniciarse por alguien. Y eso, la teología lo complementa diciendo que ese creador no material, no regida a las leyes ni de la física ni del tiempo, es Dios. Gracias. Bien, compañero. Bien, compañero. Entonces, yo le pregunto, filosóficamente, dígame. Sí, pues no, voy a responder. Filosóficamente, él nos acaba de decir que no es una ley científica, es una ley divina. Esa es la postura de él. Entonces yo pregunto, si es una ley divina, filosóficamente la contradicción es el materialismo, ¿verdad? Bien, entonces él me habló de Hegel y él dice que es el no ser el que determina el ser. Entonces cuando él habla del Big Bang y del Big Crunch, yo pregunto, para empezar, ¿cómo empezó? ¿Qué había para empezar? Si no había nada, entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿cómo es que él empezó si no había nada? ¿O quién dice que fue la gran explosión si no había nada? Sí, ¿quién es? Que no sea un ser, ¿ah? Para su pregunta que me ha hecho, yo he explicado, mi conocimiento va, no voy desde lo divino hacia abajo, voy desde la ciencia, escalo y llego al punto de Dios. Ojo, desde ahí me estoy fundamentando. No me voy de temas que del cielo bajó el espíritu, que alguien vio el espíritu. No, señores. Yo me voy desde la ciencia y hablo con bases fundamentales hasta la existencia de un Ahora creador. dice lo contrario. Ahora dice que el ser es el que determina el no ser. Yo ya expliqué. ¿Te das cuenta, amigo? Expliqué con fundamentos. Ya expliqué con fundamentos yo. Ya no viene del cielo, ahora viene del ser, de la objetividad. ¿Te das cuenta, compañero? No, él no me va a poder refutar lo que he hablado yo. No me va a poder refutar el tema del universo. No me va a poder refutar. Compañero, esa es su salida de él. Estoy diciendo bien claro. Él ha dicho que es el no ser. ¿Qué cosa es el no ser? El no ser es lo divino, lo que no existe. Ahora dice que no, que es el ser el que determina al no ser. Entonces, compañero, ahí no hay una posición. ¿Por qué? Porque si uno habla del principio, habla de la gran explosión, del Big Bang, es porque, amigo, tú has tenido que contar con algo para empezar. ¿Cuál es ese algo? ¿Quién es? Hawking es un hombre. Entonces, ¿quién lo creó a Hawking? ¿Quién lo creó a Hawking? Dios. Dios lo creó a Hawking. ¿Y quién lo creó a Dios? El hombre, pues, es el hombre, es el ser el que determina el no ser, y no es el no ser el que determina el ser. ¿Me dejo entender? Por eso el amigo, al no poder explicar, se basa en la ciencia. Sí. A ver, dale, amigo. Pero no se mete usted. A ver, sí, pues, después usted, ¿ya? Ahorita, ya, los dos estamos hablando. Sí, sí, así. Ponle tú, pues, tú ponle. Mira, ustedes están discutiendo, o están filosofando, o están pensando, está bien.
yo también me puse, bueno, yo vine acá un ratito, pero ya voy a meterme en la... Ya, mira, uno de ellos, acá alguien habló de la tabla periódica, sí. Entonces creo que por ahí defendió de que, mira, yo digo, la tabla periódica que nosotros conocemos acá en la Tierra, tiene un límite, ¿no es cierto? Pero nadie ha llegado, el hombre todavía apenas ha llegado a la luna, ¿no? Pero más allá no hemos llegado, no sabemos otros componentes. Esa es mi pregunta. Bien. Esa es mi pregunta, Bien. nadie se ha llegado, nadie se ha llegado a conocer otros Las componentes. tablas periódicas... Ahora la segunda. Sí, puede responderte. La segunda preguntita, la última. Ahora me dice, el hombre dice que creó a Dios y Dios creó al hombre. En ese debate están, ¿no es cierto? Pero yo creo, en mi persona, yo creo que hablando de los seres vivientes, yo entiendo así de esta manera, mírales. Nosotros somos humanos, pensantes, seres humanos. Pero si el universo es tan inmenso e infinito, yo creo que hay otros seres y hasta superiores más que nosotros. Eso sí estoy de acuerdo. Bien. Yo en mi propio pensamiento, Bien. nada más eso. Cuando lo encuentres, ya viene, pues. ¿Ya amigo? Claro. Bien, bueno. Ahí, dele. Entonces, y la otra pregunta, claro, pues compañero, todo el mundo tiene derecho a hablar y a pensar lo que quiera. Pero no todo lo que piensas y lo que hablas puedes demostrar. Ahora, cuando el amigo habla de la tabla periódica, oiga, ¿eso apareció así porque sí? ¿O es producto del conocimiento del hombre? Es producto del conocimiento del hombre con el contacto con la naturaleza. Es eso. Y la naturaleza está sometida a leyes. Ya lo dije, a las 4 leyes. La revolución de esas leyes es la que va originando millones y millones de formas de vida. Es la ciencia, es el ser el que determina al no ser, porque es el hombre el que habla de Dios y no Dios del hombre. ¿Ya digo? Es el hombre, por lo tanto, el creador de Dios y no Dios el creador del hombre. Bien, joven.